Si nos enfocamos bien, Nicolás, podríamos frenar la tercera ola. Nos vamos a conectar ahora vía Zoom con Arturo Granados, que fue durante meses nuestro interlocutor con el Ministerio de Salud. Arturo, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de conversar contigo. Me imagino que estás con la vida un poco más relajada, menos estrés, ¿no? Del tener que hacer el seguimiento. Más. ¿Ah? Ahora, duermo más, de todas maneras. Tú estás ahora como coordinador de diálogo técnico sobre la vacunación del COVID y ustedes han hecho un seguimiento a todo el proceso de vacunación. ¿Quiénes están haciendo este seguimiento? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Bueno, yo estoy colaborando y formo parte de un equipo de especialistas en gestión pública que se llama Propuesta País, que es un grupo de expertos que, digamos, tenemos amplia experiencia en los temas de gestión. Estoy hablando de economistas, médicos, sociólogos, comunicadores, que hemos hecho una alianza con la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, con el auspicio de la Fundación Friedrich Naumann, y hemos elaborado una agenda de seguimiento al proceso de vacunación COVID, es decir, un proceso técnico para tener una pauta clara de cómo observar de manera adecuada y a profundidad el proceso de vacunación en el país. La vacunación anti-COVID es la intervención más costo efectiva para frenar la expansión del virus y para reabrir la economía plenamente. Entonces, por lo tanto, es un tema muy importante de hacerle un seguimiento pormenorizado y hemos elaborado lo que se llama una agenda de seguimiento al proceso de vacunación anti-COVID-19 en el Perú, que supervisa o vigila distintos aspectos desde la evaluación de las vacunas, la vigilancia de la seguridad para que efectivamente no produzcan ningún problema y se haga un seguimiento a los efectos adversos y se pueda actuar rápidamente y también notificar a nivel internacional, pero también cómo van las coberturas, los problemas que tenemos en las coberturas, los desafíos que hay en las coberturas, y también cómo se gestionan las dudas y los escepticismos, que es un problema no tan grande en el Perú, pero es un problema que hay que afrontar, y también de cara hacia adelante, cuál es la evaluación que estamos haciendo para dosis de refuerzo o para la negociación de una nueva generación de vacunas en el supuesto cada vez más próximo de que efectivamente vamos a tener que hacer vacunaciones sucesivas. Ahora, ¿no? Arturo, entonces, lo primero que normalmente, o sea, hay que llamar la atención es que normalmente lo que ocurre es que cuando termina un gobierno y empieza otro es como si se fundara la República, ¿no es cierto? O sea, todo empieza... Y en el caso de la campaña de vacunación, lo que da la impresión es que había una continuidad, ¿no? Es decir, que no se ha detenido lo que ya se había puesto en movimiento y eso ha sido positivo y se ve en los resultados. O sea, la última semana es impresionante la cantidad de gente que se ha vacunado. Sí, el Ministerio ha tomado decisiones acertadas, la transición gubernamental no ha afectado el proceso, más bien el proceso ha ido creciendo, o sea, progresivamente tenemos mejores resultados. El proceso va bien, puede ir mejor, pero el proceso va bien, los datos son claros. Hasta ayer teníamos 61% de personas con una dosis y 47% de población objetivo, o sea, de los 28 millones que es la meta a vacunarse entre 12 para adelante, 47% de personas ya con segunda dosis, son buenos números. Todavía tenemos algunos problemas que superar, tenemos una brecha de segunda dosis que es 3.900.000. De esas no todas están atrasadas, hay un grupo que están atrasados, hay una dificultad que superar ahí, y hoy la dotación de vacunas ya supera la capacidad de absorción en este momento. O sea, hasta ayer, yo tengo acá la cifra, hemos hecho 30 millones y pico de aplicaciones, pero hemos recibido 35.800.000 dosis, o sea, tenemos 5.600.000 que están todavía en proceso de aplicación, entre que están viajando y todavía no se aplican. Entonces, la restricción fundamental hoy no son las dosis de vacunas, sino la capacidad para poder acelerar el proceso. Por eso decía yo que el proceso va bien, pero puede ir mejor. Si nos enfocamos bien, Nicolás, podríamos frenar la tercera ola.
Ese es el mensaje fundamental que tenemos en esta primera aproximación al proceso de vacunación. Si nosotros hacemos las cosas de manera adecuada, en próximas 2 semanas o 3 semanas, podríamos parar la tercera ola, lo cual sería un hecho histórico, que un país pueda frenar una tercera ola. Hay lo que se llamaría una especie de bono epidemiológico entre una ola y la otra, ¿no? Y hay datos que lo refuerzan. Mira, durante 12 semanas seguidas estamos por debajo del nivel más bajo entre las dos olas. Entre la primera y la segunda ola baja la ola y luego viene una especie de planicie y hay un pico más bajo entre esas dos olas que se produjo y eran más o menos, estoy hablando de 9.400 casos. Ahora, ¿y qué habría pero durante que hacer? 12 semanas, 9.401 casos esa semana, y durante 12 semanas estamos menos que esa cifra, y durante 9 semanas seguimos bajando. Entonces, para que venga la siguiente ola, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, pero como seguimos esa trayectoria a la baja, es lo que llamaríamos una ventana de oportunidad para actuar rápidamente. Claro, aprovechar, y eso se podría lograr si nos enfocamos de manera adecuada. Claro, no decir no ha llegado la tercera ola y relajarnos, sino más bien poner toda la atención para que la mayor cantidad de gente esté vacunada. Pero ¿qué habría que hacer? Tú dices, la cosa marcha bien, pero podría ir mejor. ¿Ir mejor cómo? ¿Qué cosa es lo que proponen ustedes? ¿A qué me refiero con este tema digamos, el golpe que debemos dar para poder asegurar neutralizar en la mayor medida la tercera ola que está a la vuelta de la esquina? Uno nunca sabe cuándo puede regresar, pero podría actuar. ¿Qué dicen los datos que hemos ido mirando y que también los tiene el Ministerio de Salud porque viene haciendo un buen trabajo? El 83% de los fallecimientos se han producido en 31 provincias en 135 distritos. En la primera y en la segunda ola. Es decir, ya sabemos cuáles son esos distritos, que son 125 más o menos, en 31 provincias, donde la tercera ola con seguridad va a aparecer. Y de esas ciudades se extiende a todo el país. Esa es la trayectoria que sigue en el mundo en general, claro, los procesos de crecimiento de las olas. Si ya sabemos que son Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Santa, Huancayo, Ica, Maynas, en fin, 31 provincias, casi 200 que tenemos, se encuentra la mayor acumulación de la mortalidad. Ahí va a surgir la tercera ola. Entonces, lo que deberíamos hacer es un proceso de cerrar completamente la brecha ahí, aunque tengamos que poner más lento el proceso en el resto de las provincias del país. Entonces, eso implicaría hacer una vacunación desde los 12 años. O sea, no poner la restricción por edades en estos momentos, sino territorialmente poder asumir todo el conjunto de esas personas. Claro, y las dosis que tenemos hoy nos permitirían hacer esa estrategia, que es una estrategia que ya ha tenido el Ministerio, pero que no se pudo aplicar a cabalidad porque no había las dosis suficientes. Claro, ahora hoy, si la restricción no son las dosis, lo que ustedes hay que meter fierro a fondo ahí. Claro, en esos lugares donde es previsible que por nuestra propia historia con la pandemia, donde pueda iniciarse la tercera ola, ahí es donde hay que pegar vacunando a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, pero junto con esto, tiene que manejarse el tema de las pruebas. O sea, es muy importante que hagamos muchísimo más pruebas de las que estamos haciendo para saber, detectar a tiempo dónde está y hacer los cercos epidemiológicos restringidos y no tener que ni siquiera pensar en cuarentenas generalizadas, ¿no? Exactamente. En este momento de caída de la ola y en esa planicie muy, muy delgada que tenemos, es justamente el momento para lograr, digamos, vacunar a partir de los 12 años sin discriminar, o sea, absolutamente todo el 100% de esa población. Eso implica una movilización más fuerte de la que ya el Ministerio está teniendo, ciertamente, pero es trazarse la meta de lograr neutralizar la propagación del virus en esas 31 provincias, en esos 125 distritos de los 2.000 casi que tenemos. Y en paralelo es el mejor momento para incrementar las pruebas y hacer aislamiento, seguimiento de contactos y aislamiento.
Y aquí sí es importante, Nicolás, que el ministerio plantee metas muy específicas, muy concretas para lograr efectivamente el objetivo de evitar que el virus se reproduzca y por lo tanto evitar nuevas variantes y por lo tanto claro, proteger al conjunto para eso, del país. por ejemplo, en la estrategia... Es muy efectivo ir a esos lugares, tener esa prioridad territorial, porque con eso en realidad estamos protegiendo al conjunto del territorio nacional. Claro, pero ahí, por ejemplo, es bien importante, se ha hablado mucho de la posibilidad de la participación privada, ¿no? O sea, el Estado tiene la obligación de adquirir la mayor cantidad de pruebas moleculares que sea posible y hacerlas gratuitamente, ¿no es cierto? Sobre todo estas, o sea, hacer un seguimiento, pero con muchísimas pruebas. Pero deberíamos tener como en Estados Unidos tú vas a la farmacia, Arturo, y te compras una prueba de COVID de altísima eficiencia y muy barata. O sea, tú mismo te la haces, es como una prueba de embarazo, pero de COVID. O sea, y evidentemente si sales positivo no te vas a guardar el resultado, ¿no es cierto? Por tu propia seguridad y la de tu familia vas a ponerte en movimiento. O sea, esas iniciativas deberían tenerse, ¿no? O sea, que todo lo que ayude, bienvenido, ¿no? Sí, incluso el ministerio ha desarrollado, Nicolás, un aplicativo para hacer seguimiento de contactos en el celular. Y esa tecnología estaría al servicio, el ministerio la ha desarrollado, debería aplicarla justo en esta etapa de manera intensiva, cosa que la vacunación, que es algo que podemos hacer de manera eficiente, dando un golpe para, digamos, bloquear la tercera ola, se acompaña efectivamente del seguimiento de contactos que implica tener pruebas y tener instrumentos para hacerlo. Hoy estamos en mejores capacidades para lograrlo y por lo tanto es una exigencia mayor. Y el otro tema clave, aparte de golpe a la tercera ola, que es posible que hagamos, es también ir gestionando esos escepticismos. La renuencia a la vacuna en el Perú es bien baja, Nicolás, contrario a lo que muchas personas señalan, ¿no? Una investigación de apoyo en febrero de este año decía que la renuencia era 35% a vacunarse. En septiembre es 8%. 8% nada más dice que no se vacunaría, pero hay un dato bien importante. De los que se han vacunado, hay 4% que dicen que no se vacunaría la segunda dosis. Si uno suma el 8 más el 4, tienes 12. Claro, si a eso le suman las ineficiencias propias de un proceso, podríamos poner en riesgo la inmunidad de rebaño. Pero ahí lo importante es, y esa es una de las recomendaciones del equipo de profesionales y de los congresistas que han participado en el proceso y de los técnicos, en conocer bien en qué consiste esa renuencia. Hay que conocerla, comprenderla y poder actuar sobre ella. Para poder abordarla, ¿no es cierto? Esa resistencia. Es chiquita, pero puede poner en riesgo la inmunidad de rebaño. Arturo, te agradezco mucho por esta conversación y ya vi que vamos a estar en contacto para tener el reporte de los avances que ustedes vayan haciendo. Con mucho gusto. Nosotros estamos produciendo en Propuesta País un seguimiento que semanalmente, con mucho gusto, podríamos ir comentándote todas las semanas. Vamos reportando cómo va y ponemos las alertas también, donde hay que poner mejoras. Por supuesto.